Mi suegra me exigió que criara a los hijos de su hija para que pudiera salir de citas. Siempre he creído en ayudar a la familia, pero también he creído en los límites. Trabajar desde casa significaba pasar largas horas frente a una pantalla, mantener un enfoque constante y tener la capacidad de unirme a varias reuniones a la vez. No era un arreglo fácil, pero me funcionaba hasta que mi cuñada, Melania, de 28, se presentó en mi puerta una mañana luciendo agobiada y desesperada. Melania siempre había sido un poco caótica, pero nunca la había visto así antes. Me dijo que, desde el divorcio, las cosas se habían venido abajo. Ahora tenía una entrevista de trabajo que finalmente podría cambiarle la vida. Aún no tenía quien cuidara a sus hijos y solo necesitaba que alguien los vigilara por un par de horas. Parecía razonable y, aunque sabía lo poco confiable que podía ser Melania, acepté. Al fin y al cabo, era solo por un día. Excepto que no fue así. A la mañana siguiente volvió a dejar a los niños, diciendo que tenía una segunda entrevista. Y para cuando llegó el fin de semana, anunció emocionada que había conseguido el trabajo. La felicité, aunque ya estaba batallando para compaginar mi trabajo y el cuidado de sus hijos. Todas las mañanas los dejaba temprano y desaparecía, regresando solo por la noche a recogerlos. Al principio me dije que era algo temporal. Solo necesitaba tiempo para acomodarse. Pero a medida que pasaban las semanas, quedó claro que Melania no tenía ninguna intención de buscar otra opción de cuidado infantil. Jamás mencionó buscar una guardería o contratar a una niñera. Simplemente seguía trayendo a los niños como si esto fuera un arreglo permanente. Intenté lanzar indirectas, mencionando lo difícil que era manejar ambas cosas, señalando cómo los niños ya estaban inquietos, pero ella siempre lo ignoraba. Siempre decía que la guardería era costosa y que solo necesitaba estar más estable antes de hacer algún cambio. Mi esposo, Martín, de 26, era comprensivo pero dudaba en decir algo. Él señalaba que Melania no tenía a quien más recurrir. Sus padres no podían ayudar y ella estaba atravesando esto sola. Entendía eso. Pero también entendía que no era mi responsabilidad criar a los hijos de otro mientras trataba de mantener mi propia carrera. Y entonces comenzaron a llamar mi atención pequeños detalles. Melania siempre llegaba maquillada y vestida demasiado bien para alguien que trabajaba en una oficina normal. Supuse que solo quería verse bien, pero algo no cuadraba. Luego estuvieron las inconsistencias en su horario. Algunos días traía a los niños más tarde, diciendo que su turno comenzaba tarde. Otros días los recogía más temprano sin explicación. ¿Qué clase de trabajo tenía horarios tan impredecibles? Lo dejé pasar hasta el día que vi la publicación en redes sociales. Fue por pura casualidad. Estaba revisando durante mi hora de comida cuando vi que una amiga en común había etiquetado a Melania en un restaurante elegante. La publicación era justo esa tarde, a media jornada laboral supuestamente. Por fin un poco de tiempo para mí misma. Un poco de autocuidado nunca le hace daño a nadie. Fruncí el ceño y entré al perfil de Melania. Pero intenté ver más publicaciones y la mayoría estaban ocultas para mí. Eso era raro. Nunca me había bloqueado antes. Por curiosidad, entré con una cuenta antigua que casi no uso. Desde ahí, sí podía ver todo. Docenas de publicaciones. Fotos de Melania en citas, en brunches, incluso haciendo viajes cortos el fin de semana. No estaba trabajando. Nunca tuvo trabajo. Me estuvo usando como niñera gratis mientras ella salía a disfrutar su nueva vida de soltera. Me sentí fatal. Me estuve partiendo la espalda tratando de equilibrar trabajo y niñera cuando ella me había mentido en la cara todo el tiempo. Y no era solo la mentira. Era el descaro. Ni siquiera se molestó en buscar un cuidado infantil real. Me manipuló para que lo hiciera gratis bajo la excusa de que trataba de sacar su vida adelante. Me quedé mirando la pantalla, debatiendo qué hacer. Una parte de mí quería llamarla y decirle de todo, pero sabía que solo inventaría más excusas. Por lo que supe, los niños estaban hoy con su padre. Así que decidí esperar. Actualización 1. A la mañana siguiente, Melania apareció como siempre, toda sonriente, actuando como si nada. Los niños todavía soñolientos, abrigados, mientras ella trataba de apurarlos para que entraran. Me quedé en la puerta, con los brazos cruzados, bloqueando la entrada. Ella empezó con su charla de siempre. Algo acerca de cómo su agenda estaba loca y qué suerte tenía de tenerme ayudándola. La interrumpí. Le dije que necesitábamos hablar. Parpadeó, confundida, pero no le di oportunidad de hacerse la tonta. Saqué mi teléfono, abrí su publicación de redes sociales y se la mostré.
Era una foto de ella brindando con un tipo en una terraza, publicada justo a la hora en que supuestamente estaba trabajando. Su sonrisa se congeló. Le pregunté, con toda calma, si quería explicarme. Por un segundo solo me miró, como si tratara de inventar una excusa. Luego soltó una risa falsa, restando importancia como si no fuera nada. Afirmó que estaba haciendo contactos, que era parte de su trabajo y que a veces tenía que reunirse con clientes en ambientes casuales. Le dije que dejara de inventar. No estaba haciendo contactos. No estaba trabajando. Punto. Había estado dejándome a sus hijos mientras ella salía de citas, fingiendo ser una madre soltera luchadora que quería recuperarse. Su expresión se llenó de fastidio. Ni siquiera se molestó en negarlo. En vez de eso, se puso a la defensiva y gritó que yo estaba exagerando. Dijo que tenía derecho a divertirse, que había pasado por un divorcio difícil y necesitaba volver a salir. Le dije que estaba bien. Si quería salir en citas, era cosa suya. Pero me había mentido. Me había usado. Yo me había desvivido, tratando de equilibrar mi trabajo y sus niños solo porque ella me hizo creer que no tenía otra alternativa. Ella bufó, poniendo los ojos en blanco, diciendo que estaba exagerando. Le dije que se acabó. Parpadeó como si no entendiera lo que dije. Dejé muy claro que ya no le iba a cuidar a los niños. Si necesitaba cuidado infantil, podía buscar una solución. Existen guarderías. Existen niñeras. Tenía muchas opciones, pero yo no era una de ellas. En ese instante explotó. Comenzó a gritar que yo era egoísta, que así le ponía todo más difícil. Hasta intentó hacerme sentir culpable, diciendo que estaba abandonando a mis propios sobrinos cuando ellos adoraban pasar tiempo conmigo. Le dije que eran niños maravillosos, pero no eran mi responsabilidad. Su enojo se volvió desesperación. Comenzó a decir lo primero que se le ocurría, insistiendo en que necesitaba salir con hombres y que encontrar un hombre estable era más importante que un trabajo. Hasta lanzó la ridícula afirmación de que yo estaba saboteando el futuro de los niños al no ayudarla a conseguirles un padrastro. Me reí incrédula. Ese era su gran argumento, que necesitaba engañar a un hombre para que fuera padrastro antes de tener un trabajo real. Empezó a sostener que la seguridad financiera llegaría cuando tuviera un esposo. Incluso intentó hacer como si pensaba en el bien de los niños, como si mentirme y dejarme a sus hijos gratis fuera un acto noble de maternidad. Le dije directamente que no pensaba seguir alimentando sus delirios. Si quería que un hombre la mantuviera, ese era su asunto, pero no iba a usarme como escalón para lograrlo. Ahí empezaron las lágrimas. Melania siempre fue dramática, pero a mí no me iba a engañar. Sollozó, como si la hubiera traicionado, lloriqueando que hacía lo mejor que podía y que yo solo le complicaba la vida. Me mantuve firme. Le dije que esa era su última oportunidad. Podía llevarse a sus hijos y buscar otra solución, o podía llamar a alguien para que viniera por ellos. De cualquier modo, no se iban a quedar aquí. Parecía atónita. Creo que asumió que, pasara lo que pasara, nunca dejaría afuera a sus hijos. Que cedería, suspiraría y diría, solo por esta vez más. Pero yo estaba decidida. Lo repetí. No iba a dejar a los niños aquí. Intentó discutir, diciendo que solo necesitaba un par de horas para arreglar algo y que volvería después. Le dije que no. Si tenía tiempo para buscar citas, tenía tiempo para buscar una niñera. Su cara se torció de frustración, y por un momento, parecía que iba a gritarme, pero sabía que no tenía argumentos. Agarró la mano de los niños, diciendo que se acordaría de esto y que yo estaba siendo increíblemente cruel con una madre que estaba luchando. Le dije que recordara lo que quisiera, pero que no iba a cambiar de opinión. Salió furiosa, arrastrando a los niños tras de sí. Me quedé de pie en la puerta, mirando cómo se iba, sintiendo solamente alivio. Pensé que ahí terminaba todo. Pero Melania no había terminado. Más tarde ese día, mi esposo Martín llegó a casa luciendo preocupado. Dijo que Melania lo había llamado llorando, diciéndole que yo había echado a sus hijos y que estaba siendo cruel con una madre soltera luchando. Le pregunté si le creía. Él suspiró y negó con la cabeza. Conocía muy bien a Melania, pero aún así lucía dividido, como si sintiera culpa. Me recordó que Melania no tenía a quien más recurrir. Le dije que ese no era problema mío. Le recordé que estuve haciendo mi trabajo y el de ella durante semanas, que fui paciente, comprensiva y apoyé. Hasta que me enteré que todo era mentira. Pude ver que lo pensaba por dentro. No le agradaba la situación,
pero no podía discutirme. Después solté la bomba final. Le conté acerca de su absurda excusa de que buscar un padrastro era más importante que conseguir un trabajo. Su cara se quedó en blanco por un momento. Luego exhaló con fuerza y negó con la cabeza. Dijo que iba a hablar con ella. No sabía si eso lograría algo, pero agradecía que estuviera de mi lado. Actualización 2. Esperaba que Melania hiciera un escándalo, quizá intentara manipularme un poco más, pero no imaginé hasta dónde llegaría. Los siguientes 2 días no supe nada de ella. Al tercer día, mi teléfono vibró con una notificación. Una publicación en redes sociales. Melania escribió un post largo y dramático sobre cómo ciertas personas la habían abandonado en su momento más vulnerable. Se hacía pasar por una madre soltera luchadora que solo intentaba hacer lo mejor por sus hijos, y que fue cruelmente rechazada por alguien que debió haber estado a su lado. No mencionó mi nombre, pero no hacía falta. Cualquier persona que nos conociera sabía exactamente de quién hablaba. Los comentarios estaban llenos de los típicos simpatizantes. Amigas suyas comentaban cosas como eres una mamá genial, mereces algo mejor y hay gente que no entiende lo que es ser madre soltera. Y luego estaban los comentarios más directos. Wow, no puedo creer que alguien de tu familia hiciera eso. ¿Y quién necesita esa clase de negatividad en su vida? Tú y tus niños merecen algo mejor. Puse los ojos en blanco y dejé el teléfono. No iba a engancharme. No iba a defenderme ante un montón de desconocidos que no sabían la verdad. Pero Melania no quedó conforme solo con recibir apoyo en redes. 1 hora después, sonó mi teléfono. Era mi suegra. Pensé en no contestar, pero sabía que si la ignoraba, solo seguiría llamando. En cuanto respondí, entró directo al tema. Sonaba agitada, como si llevara rato discutiendo. Antes de que dijera, hola, me preguntó cómo podía darle la espalda a la familia, diciendo que Melania estaba luchando y que yo la humillé al negarle ayuda. Le pregunté si Melania le había dicho la verdad, que en realidad no estaba trabajando, que me había mentido y me dejaba a los niños mientras ella iba a citas. Hubo una pausa, luego mi suegra suspiró muy hondo. Dijo que quizá Melania exageró un poco, pero ¿acaso no era entendible? ¿No estaba simplemente intentando levantarse de nuevo? Le dije que buscar esposo no era lo mismo que salir adelante. Resopló, como si yo fuera la terca, y luego preguntó por qué no podía ayudar un poco más de tiempo. Le dije que tenía mi propio trabajo, mis responsabilidades, y que no iba a dejarme manipular para cuidar a los hijos de Melania solo porque ella no quería pagar niñera. Mi suegra volvió a suspirar, esta vez más profundo, como si estuviera decepcionada de mí. Dijo que esperaba que fuera más comprensiva, pero que si iba a ser tan fría, entonces bien. Le respondí que eso a mí me parecía perfecto. Y colgué. Apenas tuve tiempo de respirar cuando mi esposo Martín entró al cuarto con cara tensa. Acababa de salir del teléfono con su madre. Suspiró y se frotó la cara, diciendo que ya sabía que esto iba a pasar. Admitió que su madre siempre había consentido a Melania. Y que ahora que Melania había causado drama, su mamá caía en el mismo papel de siempre, manipular a todos para que hicieran lo que Melania quería. Le pregunté si creía que había hecho algo mal. Contestó de inmediato que no. Sabía cómo era su hermana. Sabía que se había aprovechado de mí. Pero también sabía que su madre no iba a superar esto pronto. Le dije que ese era problema de ella, no mío. Esa noche recibí un mensaje de Melania. Era breve y pasivo-agresivo. Decía que esperaba que estuviera feliz, que mi egoísmo iba a arruinar el futuro de sus hijos y que, cuando crecieran resentidos, sería culpa mía. No respondí. Pensé que ya ahí terminaba todo. Pero Melania se guardó una carta más. Al día siguiente, recibí otra llamada. Esta vez fue una de las tías de Martín. Una mujer que normalmente no se mete en dramas familiares. Sonaba insegura, como si dudara de estarme llamando. Dijo que había escuchado cosas y quería conocer mi versión de la historia. Agradecí que, a diferencia de mi suegra, no sacara conclusiones. Así que le conté todo. Las mentiras, la manipulación, la manera en que Melania había querido usarme de niñera gratis mientras buscaba marido. La tía suspiró largo. Dijo que no era la primera vez que Melania hacía algo así. Al parecer, antes del divorcio, Melania tenía la costumbre de apoyarse en la familia cada vez que quería evitar responsabilidades. Luego dijo algo que se me quedó grabado. Me dijo, es curioso, cuando Melania necesita algo habla de familia todo el tiempo. Pero cuando está bien, cuando consigue lo que quiere, ni se digna a preguntar por nosotros.
Eso me dio en el clavo. Melania solo hablaba de ayudar a la familia cuando era para su beneficio. Le agradecí a la tía por llamar y me dijo que ignorara el drama. Dijo que gente como Melania vive del escándalo y que lo mejor era no darle atención. Tenía razón. Así que eso hice. Melania siguió con su espectáculo en redes unos días más. Pero cuando vio que yo no caía, poco a poco perdió fuerza, los comentarios bajaron, la lástima se acabó y, como si nada, le pasó el berrinche. Actualización 3. Una semana después recibí otro mensaje. Esta vez no era de Melania. Era de la madre de Martín. Y solo decía, espero que estés lista para vivir las consecuencias de tus actos. No tenía idea de qué hablaba, pero pronto lo descubriría. Era dramático, vago, totalmente innecesario. Justo como algo que ella diría cuando quiere causar problemas. Le mostré el mensaje a Martín y le pregunté si tenía idea de a qué se refería. Suspiró y se pasó la mano por el pelo. Dijo que si su mamá estaba tan alterada, era porque Melania otra vez planeaba algo. Me recomendó ignorarlo, que seguro era otro intento de manipularme. Pero tenía un mal presentimiento, y tenía razón. A la mañana siguiente recibí otra llamada. Esta vez era la prima de Martín, quien trabaja en una guardería local. Sonaba dudosa, casi apenada, preguntando si yo tenía planes de recoger a los niños más tarde. Me explicó rápido que Melania había aparecido esa mañana en la guardería y les dijo que Andy los recogería al final del día. Pagó solo un día, alegando que tenía una cita de emergencia y que no pudo conseguir niñera. Dejó mi nombre, mi número y mi dirección como contacto de emergencia. Simplemente asumió que yo los recogería. No, contó con eso. Respiré hondo y le dije a la prima que no, que yo no había aceptado nada de esto y que no iba a ir por los niños. La prima sonó aliviada. Dijo que tenía un mal presentimiento, por eso me llamó primero antes de creerle a Melania. Dijo que se encargaría y avisaría a la guardería que, si Melania no regresaba, llamarían a servicios de protección infantil. Le di las gracias, y llamé enseguida a Melania. No contestó. Por supuesto que no. Así que le mandé mensaje. No sé qué estabas pensando, pero no voy a recoger a tus hijos. Arréglatelas tú. Ni 5 minutos después respondió. Me llamó desalmada. Me llamó rencorosa. Dijo que no podía creer que fuera tan cruel con mis propios sobrinos. Y volvió con la manipulación. Dijo que tenía una cita con un hombre que podía ser el padre que sus hijos necesitaban desesperadamente y que yo estaba saboteando su futuro al negarme a ayudar. Por poco me río en voz alta. ¿Cuántas citas tiene en un día? ¿O cuántas veces sale buscando padrastro? Esta mujer tuvo el descaro de intentar encasquetarme a sus hijos otra vez, ahora usando una guardería, y ahora actuaba como si estuviera arruinando la vida de los niños porque no la complacía. Le dije que sus hijos eran su responsabilidad y que, si seguía intentando entregarles a otras personas bajo engaños, se iba a meter en problemas muy serios. Me replicó con algo sobre que la familia se supone que debe ayudarse, que yo estaba obsesionada con castigarla y que nunca olvidaría esta traición. Le respondí que hiciera lo que quisiera, pero yo estaba harta. La bloqueé. La bloqueé en redes, en mi teléfono, y en cualquier forma de contacto. Luego le conté a Martín lo que pasó. No se sorprendió, solo parecía agotado. Dijo que por esto mismo siempre mantuvo distancia de Melania. Ella siempre ha sido así. Mimada, egoísta y manipuladora. Le pregunté si creía que su madre sabía de la táctica de la guardería. Dudó, pero admitió que probablemente sí. Eso explicaba el mensaje. Espero que estés lista para vivir las consecuencias de tus actos. Su madre sabía lo que planeaba Melania y me culpó por adelantado, como si yo fuera la problemática. Martín suspiró y se frotó el rostro. Luego dijo, creo que es hora de dejar de tratar con ellas para siempre. Nunca lo quise más que en ese instante. Actualización 4. Pasó una semana sin contacto. Luego, una noche, Martín recibió una llamada de su madre. Dejó un mensaje de voz. Estaba furiosa. Nos acusó de darle la espalda a la familia, de dejar a la pobre Melania arreglársela sola, y de abandonar a 2 niños inocentes cuando podíamos ayudar. Luego dijo algo que hizo que Martín se detuviera. Espero que no crean que podrán venir en las fiestas familiares y fingir que todo está bien. La familia no es algo que uno elige cuando le conviene. Vi cómo la mandíbula de Martín se tensaba mientras escuchaba el mensaje. Luego lo borró sin responder. Se volteó hacia mí y dijo, creo que nos acaban de desinvitar de Acción de Gracias.
Sonreí y le dije que era la mejor noticia que había recibido en la semana. Acordamos en ese momento. Se acabó con ellas. Ni una manipulación más. Ni intentar ser los buenos. Ni dejar que nos usaran para tapar los enredos de Melania. La respuesta de ahora en adelante sería siempre no, porque lo que ella exigía, no queríamos ni podíamos darlo. Actualización 5. Melania debió haber entendido que la culpa ya no funcionaba porque cambió de estrategia. Pocos días después de rechazar el berrinche navideño de mi suegra, Melania intentó llamar a Martín. No contestó. Después me llamó a mí. Tampoco respondí, así que dejó un mensaje de voz. Se oía tranquila. Demasiado tranquila. Eso me inquietó más que nada. Decía que quería aclarar las cosas y que estaba dispuesta a ser razonable si nosotros también lo éramos. ¿Desde cuándo has sido razonable? Martín puso los ojos en blanco y no hizo caso al mensaje. Ambos sabíamos lo que intentaba. Atraernos a una conversación donde pudiera darle la vuelta a todo y convertirnos en los villanos otra vez. Pero cuando vio que no caíamos, cambió de táctica otra vez. Se apareció en nuestra casa. Estábamos cenando cuando escuchamos los golpes en la puerta. Al principio lo ignoramos. Luego, los golpes se volvieron más fuertes. Martín suspiró, se levantó y abrió la puerta solo lo justo para ver quién era. Era Melania, luciendo frustrada pero no molesta. Más bien desesperada. Dijo que solo quería hablar. Martín le dijo que ya se había dicho todo. Pidió entrar, que hacía frío afuera. Él lo negó de inmediato, diciendo que lo que tuviera que decir, lo dijera en el porche. Y sin nada de vergüenza, Melania empezó su discurso. Afirmó que entendía por qué yo estaba molesta y por qué estábamos enojados por lo de la guardería. Hasta admitió que quizá debió ser más honesta desde el principio. Pero entonces soltó algo que casi me hace atragantarme con la comida. Esperaba que yo entendiera que solo intentaba hacer lo mejor por sus hijos y que eso significaba encontrarles una figura paterna. Sostenía que conseguir trabajo no era tan importante como garantizarles un hogar estable con un buen modelo masculino. Martín bufó y yo dejé el tenedor en la mesa. Me acerqué a la puerta, la miré directo y le dije que si Martín y yo quisiéramos hijos, los tendríamos. Pero que no, y mucho menos íbamos a hacer de papás con los suyos. Parpadeó, sorprendida un instante, luego se repuso. Argumentó que teníamos casa, teníamos estabilidad, y que pensó que... Martín la interrumpió. Lo que pensó, dijo, es que podría cargar sus responsabilidades sobre nosotros. Pero eso no iba a pasar. No somos sus compañeros de crianza. Melania se defendió diciendo que no nos pedía criar a sus hijos, solo ayudar hasta que saliera adelante. Martín negó con la cabeza. No. Le dijo. No pediste. Asumiste. Decidiste que te lo debíamos. Pero no es así. El rostro de Melania se torció de rabia. Se volvió hacia mí y preguntó si al menos podía reconocer que lo intentaba, que hacía un esfuerzo por un futuro mejor para sus hijos. Crucé los brazos y le dije que esfuerzo no es mentir, engañar y andar encajando a los niños para poder salir de citas. Si realmente quisiera lo mejor les conseguiría un trabajo de verdad y empezaría a actuar como madre responsable. Soltó una risa seca y dijo que yo no entiendo nada. Que no tengo hijos, así que ¿cómo podría comprender? Y ahí fue donde Martín soltó el golpe final. Tenía razón, dijo. No tenemos hijos. Y por eso mismo no vamos a gastar nuestro tiempo y dinero criándolos de alguien más. Y desde ahora, si vuelve a intentar dejarnos a sus hijos, se los entregaría directamente al papá y pondría una queja por negligencia infantil. Melania se puso pálida. Quiso balbucear algo, pero Martín no terminó. Dejó claro que la misma advertencia iba para su madre. Si creía que podía seguir fomentando sus caprichos y manipulándonos, iba a quedarse igual de fuera. La cara de Melania se volvió fea cuando nos acusó de ser unos crueles, de dejar a la familia, de poner el dinero por encima de todo. Martín no dijo nada. Solo cerró la puerta en su cara. Esa noche, con una copa de vino, pensé en todo. En cómo Melania mentía, cómo mi suegra la justificaba, y cómo asumían que Martín y yo simplemente íbamos a aceptar todo. Y cuanto más pensaba, menos importaba ya. Martín y yo no somos gente de redes. Casi no publicamos, rara vez respondemos y nunca nos afecta lo que diga la gente. Por eso quizá no reaccioné a la publicación ridícula de Melania la primera vez. ¿Por qué? ¿Para qué? Quizá unas 50 personas lo vieron, ninguna importante para mí. No valía la pena.
Y esa es la diferencia. Melania necesita público. Necesita atención. Necesita que el mundo la defienda. Martín y yo no necesitamos que nadie nos valide. Mucho menos ella. Así que si cree que puede correr a la familia y hacerse la víctima, tergiversando la historia para dejarnos como los malos, pierde el tiempo. Los que nos conocen en verdad ya saben que no toleramos tonterías. Puede llorar, patalear, victimizarse. Nada cambiará la realidad. Y la realidad es sencilla. Martín y yo no le debemos nada. Martín me miró y preguntó si me sentía mejor. Sonreí y le dije que ahora sí. Nos recostamos, terminamos el vino y disfrutamos del silencio. La prometida de mi padre arruinó la Navidad de mi familia por egoísmo. Vivo a 5 minutos caminando de un centro comercial y hace unos días abrieron su exhibición navideña. Mi esposo y yo planeábamos llevar a nuestro hijo, que tiene 8 meses, para su primera visita a Santa este pasado sábado. La prometida de mi papá es una persona muy egocéntrica. Recientemente intentó publicar sobre mi embarazo en redes sociales antes que yo y confirmó la fecha de su boda, que ya ha cambiado 2 veces, en la fiesta de cumpleaños de mi hermana. No me cae bien, pero normalmente no es tan difícil de tolerar. Mi familia paterna inmediata se reúne para una pequeña fiesta cada año en Nochebuena. Esta vez, mi papá y su prometida son los anfitriones. Pensaba asistir con mi esposo y nuestro hijo. El jueves pasado tuve una reunión de trabajo mientras mi esposo también estaba en el trabajo. Mi papá y su prometida vinieron a cuidar a mi hijo. Pasé un rato hablando con ellos antes de irme y mencioné nuestros planes del fin de semana, incluyendo lo de llevar a nuestro bebé a ver a Santa. Cuando regresé a casa, la prometida de mi papá me mostró fotos de ella con mi bebé en el centro comercial. Santa. Ni siquiera tengo fotos solo de mi hijo. Ella aparece en todas. Ella explicó que mi papá quería echarse una siesta, así que llevó a mi hijo a dar un paseo. Fue al centro comercial, vio la exhibición navideña y no pudo resistirse a llevarse a mi hijo ahí ella sola. Déjenme dejar esto claro. No soy muy fanática de la Navidad y mi esposo tampoco. Pero ella sabía bien que esperábamos hacer esto con nuestro hijo. También me molesta que mi papá haya dormido mientras cuidaba al bebé porque no los habríamos dejado a cargo si supiéramos que al final solo sería ella. Y nunca les di permiso de sacar a mi hijo de mi casa mientras lo cuidaban. La enfrenté y le dije que queríamos llevarlo nosotros mismos, pero ella actuó confundida y aseguró que no se dio cuenta de que era tan importante y solo quería pasar un buen rato con el bebé. Mi papá también desestimó mis sentimientos y dijo que estaba siendo dramática. Agarré a mi hijo y les pedí que se fueran. Mi esposo estaba tan molesto como yo. Decidimos que no asistiríamos a la fiesta de Navidad. Ya veremos qué hacemos, pero no queremos pasar la primera Navidad de nuestro hijo con ella. Lo hicimos oficial el fin de semana. Muchos de mis familiares respondieron que no irán si yo no voy. Ahora mi papá me ruega que cambie de opinión. Todavía falta más de un mes para Navidad y quiero solucionar esto pronto. No quiero ir, pero tampoco quiero arruinar la fiesta. ¿Soy yo la mala? Actualización 1. Un poco menos de 2 semanas después de mi primer publicación, mi esposo y yo llevamos a nuestro bebé a otro centro comercial y lo visitamos con Santaí. La exhibición no era tan grande como la del centro comercial cerca de nuestra casa, pero era más colorida y tenían un árbol más bonito. Luego paseamos por la zona con nuestro hijo, y casi me pongo a llorar al ver la manera en que reaccionaba ante todo. También aprovechamos para hacer algunas compras navideñas y ayudar en obras de caridad. En general, tuvimos un día maravilloso. No es que eso nos haya hecho olvidar lo que pasó, pero atesoraré esos recuerdos para siempre. En otras noticias, de las 15 personas invitadas a la fiesta, sin contar a mi hijo, solo 4 siguen asistiendo. 2 personas de mi familia paterna y 2 de la familia de la prometida de mi papá, las únicas 2 a las que ella invitó. Mis familiares que no se bajaron de la fiesta son un primo de mi papá que está de visita de otro país y se queda en su casa, y mi abuela, que no parece entender lo que está pasando. Quiero enfatizar que no era mi intención involucrar a otros familiares. Le conté a mis primos lo que pasó porque planeábamos el intercambio de regalos sorpresa de cada año para la fiesta. De ahí se esparció la noticia. También hubo un efecto dominó raro con distintas partes de la familia. Muchos tenían la actitud de si tú no vas, yo tampoco y eso influyó en que varios se dieran de baja. La comunicación con mi papá ha sido complicada. Él culpa a su prometida por causar el problema, pero también me culpa a mí por ser emocional y arruinar todo. La primera vez que intentamos hablar, hizo un comentario muy ofensivo que no podía dejar pasar y luego me acusó de ser dramática también por eso.
Nuestra segunda conversación fue mejor, pero aún no resolvió mucho. Estaba lista para dejar el tema y aceptar que nunca estaríamos de acuerdo, pero mi papá me llamó hace pocos días con su prometida. Ella realmente no se disculpó. En vez de eso, repitió que solo quería hacer algo divertido y que no pensó que sería tan importante, pero que no quiso molestarme. Conociéndola, no le creí nada. Le dije que había un montón de cosas que podía haber hecho que no involucraran lo único que ella sabía que ya planeaba hacer con mi hijo y que no requerían sacarlo de casa sin permiso. No había manera en que no supiera que era importante para mí, simplemente no le importó. Al principio intentó negarlo, pero no pudo darme una mejor explicación. Luego de unos minutos, empezó a llorar y dijo, «Tú tienes momentos especiales con este bebé todos los días. ¿Por qué yo no puedo tener una hora?» Eso llevó a otra pequeña discusión. Al final, les dije que no sé qué esperaban lograr con esa llamada. No voy a su fiesta de Navidad y ninguno de los dos volverá a cuidar a mi hijo ni a ningún otro hijo que pueda tener en el futuro. Mi papá desde entonces se disculpó específicamente por la llamada, pero ya no me importa. No pienso seguir perdiendo el cabello por esto ni dejar que me sigan tratando como si mis sentimientos, límites y autoridad como madre de mi hijo no importaran. No voy a cortar la relación con mi papá, pero haré lo posible para asegurarme de que nada parecido vuelva a pasar. Y me gusta la idea de la dieta de información que algunos de ustedes me sugirieron. Definitivamente no siento la necesidad de compartir ninguna noticia sobre mi hijo con la prometida de mi papá. En cuanto a las fiestas, mi prima mayor está organizando una pequeña fiesta en su casa en Nochebuena, a la que irá casi toda la gente que canceló la fiesta de mi papá. El día de Navidad vamos a visitar a mis suegros y luego regresaremos a casa para relajarnos con nuestro bebé y jugar videojuegos. El año que viene vamos a viajar fuera del estado para ver a mi familia materna e ir a la playa. Este mes ha sido muy caótico y no quiero gastar más energía en esto, así que probablemente no vuelva a dar otra actualización. No estoy 100% satisfecha con cómo terminó todo, pero me alegro de que la situación esté mayormente resuelta y quizás sea la vez que más emoción siento por la Navidad en mucho tiempo. Gracias y felices fiestas.